Señoritas, ¿por qué están tan poquitos? ¿Qué ha pasado? Ya se cansaron. ¿Qué tal? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué tienen para contarme? ¿O todo sigue igual? No hay nada que cambie. Bueno, ya saben, ¿no? Que están pagando el bono que beneficia a muchos jóvenes, ¿no? El bono contra el hambre se llama ahora. Eso ustedes me han informado, la anterior clase. Lo novedoso es de que el día de ayer empezaron ya las vacunas, empezaron ya a vacunar en masa a la población. Empezaron en Estados Unidos, continuaron en Inglaterra y seguramente los demás países europeos. En Bolivia tenemos ya un cronograma de vacunación. Empezarán en el mes de enero con los más vulnerables, ¿no? Y así hasta, creo que es hasta marzo, que vacunarán a los jóvenes. Entonces, esa es la gran novedad. O sea, que el próximo año, casi seguro, prácticamente seguro, que empezaremos con las clases presenciales. Pero lo virtual ya no se va a dejar. Hemos aprendido tantas cosas maravillosas de la enseñanza virtual que lo bueno vamos a seguir manejando. ¿Qué más tienen o nada más? Empiezo mis clases y listo. La anterior semana hemos hablado sobre el salario y creo que es Daime o Jessica que preguntó sobre el salario de los consultores en línea, ¿no? Y justamente averigüé esta figura de consultores en línea tiene su justificación en que la fuente de financiamiento no es el Tesoro General de la Nación, no son los gastos corrientes, sino lo, lo ven como una inversión, gastos de inversión, ¿no? Esa es la justificación. Pero lo que hemos hablado es correcto, ¿no? Es una figura del trabajador que está súper explotado, no tiene ningún derecho, ¿no? Entonces, con las empresas, pero dice la ley, solamente es para el sector público, no es para empresas privadas, ¿no? Entonces, es súper explotado, no tienen beneficios, pero sí el último decreto del doble aguinaldo incluyó a los consultores en línea, porque en realidad son, pues, son trabajadores normales, prácticamente normales, ¿no? Como todo el mundo. En cambio, no es así con los consultores por, por producto. Son empresas, en realidad son empresas, ¿no? Ahora, para ser consultor en línea o por producto, tienen que estar inscritos en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Como consultores, incluso los consultores en línea. Y la justificación económica ya hemos visto, ¿no? Es otra fuente de financiamiento. Pero la justificación técnica es de que se contratan expertos, tanto en consultoría en línea como en consultoría
por producto. Esa es la justificación. No, yo le agradezco mucho a la estudiante que haya introducido el tema. Nos amplía el conocimiento sobre el salario, ¿no? Ahora, yo le había dicho que hablamos muchas cosas, ¿no? Y es verdad, hay muchas cosas, muchos conceptos que aclarar. Por ejemplo, eso de los años, de las horas nalga que decía, ¿no? Eso es en el sector público, ¿no? Nosotros estamos estudiando, ¿no? El sector productivo, ¿no? Sector productivo, donde ahí sí que no hay horas nalga, ¿no? Ahí o trabajas intensivamente o no trabajas, ¿no? Entonces, economía política es el estudio del campo económico, ¿no? Y en el campo económico está la producción de bienes, también la distribución de bienes, pero es fundamentalmente producción, distribución, consumo de bienes, ¿no? El otro, el sector público, es el campo político, ¿no? Eso seguramente lo van a ver ustedes en cuarto año. Se estudia en cuarto la teoría política. Ahí van a ver y van a desmenuzar estos conceptos nuevos, ¿no? De los consultores. Hay mucho que hablar de los consultores, muchísimo que hablar. Bien, entonces como están calladitos y no hablan, pasaremos clases. Nos toca avanzar la acumulación del capital. Después me van a preguntar, ya jóvenes, señoritas, me van a preguntar, vamos a conversar esto y después vamos a hablar ya cuándo podemos programar el examen del tercer parcial y me van a preguntar sobre las notas del segundo parcial y todo eso. Entonces, en realidad, este tema lo he preparado de 3 temas que tendrían que estar eh, sueltos, ¿no? Como temas particulares. La reproducción simple del capital sería el tema 8, la reproducción ampliada sería el tema 9, la ley general de acumulación capitalista el tomo 10. Pero como estamos en clases virtuales y el reglamento de clases virtuales recomienda sintetizar lo que se pueda para no acumular eh, eh, muchos temas, mucha carga, mucho trabajo. Estamos en el primer año de virtualidad y tienen sus cosas positivas, sus cosas también que no son positivas, pero yo digo siempre que las clases virtuales son más que todo para posgrado. ¿Por qué para posgrado? Porque el estudiante posgraduante realmente su deseo es aprender, ¿no? En cambio, en el pregrado más es aprobar, ¿no? Yo he sido estudiante de pregrado también y la tendencia es esa, ¿no? Aprobar. Pero tendría que ser aprender. Esa es el espíritu del estudiante de pregrado. De todas maneras, en las clases virtuales no se va a desechar. Entonces, este tema, la acumulación del capital, eh, empezamos estudiando el punto 1, la reproducción del capital, la reproducción simple del capital, después entraremos a la reproducción ampliada del capital y a la ley general de acumulación capitalista, ¿no? El propósito de la materia es de que ustedes conozcan, ¿no?, las leyes de funcionamiento de la economía que
en la que estamos viviendo nosotros, el capitalismo, ¿no? El docente se va a sentir satisfecho cuando el estudiante, ¿no? Por lo menos, ¿no? Tenga los conceptos claros de la mercancía, todo lo que hemos estudiado, el salario, la plusvalía, la acumulación del capital, ¿no? Y un temita más que vamos a terminar con ese tema es la acumulación originaria del capital. Con eso se cierra la primera parte de estudio científico de la economía y también la concientización a los estudiantes. Eso se quiere, ¿no? Bueno, entramos aquí, vamos a estudiar después, ¿no? A esta araña amarilla que vemos nosotros, ¿no? Que parece una araña que tiene tantas manos, ¿no? Esta es una empresa de automóviles, ¿no? Absolutamente automatizada, ¿no? 1, 2, 3 trabajadores están controlando a estos monstruos, ¿no? Y esa es la tendencia de la producción capitalista actual, ¿no? Seguramente todos los capitalistas, ¿no? De las grandes empresas, ¿no? Desean tener sus empresas absolutamente automatizadas. Incluso hablan, ¿no? Ni un trabajador, porque las máquinas no hacen huelga, ¿no? Incluso hablan de eso. Pero vamos a ver con calma cómo es la situación, cómo se intenta llegar a esto, ¿no? Aquí he puesto, por ejemplo, dice, la contradicción, ¿no? Entre el querer ganar mucho, pero prescindir de los que ganan, de los que producen la riqueza, ¿no? Los únicos que producen riqueza son los trabajadores, no las máquinas, ¿no? Pero el capitalismo, en su intento de ganar más, van automatizando, pero está creando una contradicción profunda. Está queriendo prescindir de los verdaderos productores de riqueza. Eso vamos a discutir, es discutible. Entonces entramos a la reproducción simple del capital, con estas consideraciones, ¿no? Primero, decimos que el estudio de esta reproducción simple del capital es el estudio de la reproducción de todos los capitales que hay en una economía, ¿entienden? Sí, los capitales de un país, los capitales de una región, los capitales eh, eh, del mundo, también podemos decir. Se puede estudiar la reproducción simple de todos los capitales en el mundo, ¿no? Entonces, pero nosotros decimos de una economía, ¿ya? Todos los capitales de la economía están agrupados. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya hemos estudiado lo que sucede en la empresa, ¿no? Con el proceso de valorización, con la producción de plusvalía, absoluta, relativa, el salario, ¿no? Son fenómenos que suceden en la empresa. Pero ahora no, ahora nos salimos de la empresa particular y individual y entramos a las empresas en conjunto. Vamos a estudiar en conjunto en estos dos últimos temas. Entonces decimos con esa consideración, ahora son los capitales de la economía, ¿no? Decimos que en la reproducción simple, ¿no? El capital se reproduce, ¿no? Manteniendo la misma cantidad invertida, ¿no? Por eso es reproducción simple del capital. En cada reproducción mantiene la cantidad invertida. Repito, por eso es reproducción ampliada, perdón, reproducción simple del capital.
la misma cantidad invertida y con la misma tecnología. ¿Qué significa eso con la misma tecnología? ¿No? Que se mantiene la proporción entre capital constante y capital variable. Y suponemos, ahora estamos suponiendo, que el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%. Entonces la plusvalía será el 100% del capital variable. Y suponemos que todo el capital invertido en la reproducción simple, al empezar, pertenece en su totalidad al capitalista. Y vamos a ver cómo con la reproducción simple va cambiando esta propiedad. Y como estamos hablando de la economía total, ya no es de una empresa, los números que vamos a manejar son números en millones de bolivianos. Millones de bolivianos. Entonces entramos al año cero desde producción simple. En millones de bolivianos, repetimos. ¿Ya? El año cero desde producción simple. Para que lo vean mejor. Entonces, ¿no? Los capitalistas invierten 1.000 de su propiedad. Decimos que es de su propiedad, ¿no? Podemos decir incluso fruto del sacrificio de sus ahorros. En vez de desochar plata, es lo que dice la ideología capitalista, ¿no? Ellos son pues los beneficiados porque son los favorecidos. Son favorecidos hasta por la suerte, porque ellos son ahusadores, ¿no? Y como hemos supuesto que la cuota de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía será de 200. ¿Por qué de 200? Porque el capital variable es 200. Les voy a hacer una pregunta. A ver, en este momento, porque les veo muy calladitos. Decimos que invertimos 1.000 en el año cero de producción simple, ¿no? O en el primer año de funcionamiento, que no es de funcionamiento, pero no es de reproducción todavía. 1.000, decimos, que es el 100% del patrón, ¿no? Se invierte, ustedes saben, recuerden, dinero, mercancía, dinero. Esa es la fórmula general del capital. Aquí lo mismo, dinero, mercancía, dinero. Pero como es un capital productivo, se compra mercancías no para venderlo, como hacen los comerciantes, sino para consumir productivamente. Se compra materias primas y se compra maquinaria. Eso se llama capital constante. Se paga por ello 800. Y se compra capital variable, que es fuerza de trabajo, y se paga 200. Total inversión, 1.000, como está puesto aquí. En dinero, ahora es en mercancías. Nos salimos del mercado y entramos a la producción, ¿no? En la producción, ¿no? Después de cierto tiempo, arroja una mercancía de mayor valor, 1.200, que lo va a vender en su valor, 1.200. Ustedes he visto que tienen conocimientos de economía. No va a ser difícil que me entiendan. El producto es 1.200, la inversión 1.000, ¿no?
¿por qué es 1200? Esto me van a responder después, ¿ya? Y lo vende en 1200. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vende en 1300? ¿O por qué no lo vende en 1100? ¿No? Esto ya alguna vez me hablaron ustedes. Es por los efectos de la oferta y la demanda. Si nosotros decimos, la mercancía vale 1100 y lo va a vender en 1100, estamos diciendo que hay equilibrio de mercado. La oferta es igual a la demanda. Pero si la oferta sería mayor que la demanda, entonces el precio bajaría. Hay mucha oferta, poca demanda. Entonces el patrón para vender su mercancía tendría que bajar, ¿no? Pero igual va a seguir ganando si vende en 1100, por ejemplo. ¿Y qué pasa si sucede lo contrario? Que la oferta sea menor a la demanda, que haya mucha demanda, poca oferta, entonces el precio sube sobre el valor, ¿ya? Para nosotros es valor siempre. ¿Y qué es el valor? ¿No? El valor es el tiempo de trabajo que tiene la mercancía. Entonces, en el año cero de reproducción siempre los trabajadores han creado 200 de plusvalía que se apropian los capitalistas como ganancia empresarial. Listo, entonces dos preguntas. Cuando digo 1000 u 800 o 200, ¿de qué cantidad estoy hablando? ¿Y por qué es 1200? A ver, jóvenes, cranearemos. Ustedes tienen que ser por la generación que va efectivamente ser mejor que nosotros, con toda seguridad. Tienen que ser mejor que esta generación, que mi generación. Entonces, a ver, quiero verles cranear. La pregunta es, cuando pongo 1000, ¿de qué cantidad estoy hablando? Cuando pongo 800, ¿de qué cantidad estoy hablando? ¿Y de qué estoy hablando? ¿No? 5 puntos al que me diga. ¿Y por qué es 1200 el valor de la mercancía que se produce? 5 puntos al que me diga. Voy a traer mi registro, ¿ya? ¿De qué estoy hablando, jóvenes? Estoy seguramente viendo un poco cansado. Toda la tarde tomando examen de licenciatura. No, no me dio tiempo para traerles el título, para que vean ustedes cómo se hace el título. Bien concreto. Pero voy a copiar y para la semana que viene le voy a traer. A ver, ¿quién? Jessica, Cristian, Rodrigo, Damaris, Franco, Alanis, Ana, Omar, Gustavo, Limber. Cuando digo 1000, ¿de qué estoy hablando? Si he dicho, estamos hablando de todos los capitales de una economía. Puede ser un país, puede ser una región, puede ser un continente o puede ser del mundo. Ya, si es del mundo, tenemos que hablar ya de billones, no de millones, ¿no? De billones. Pero ahora estamos hablando de millones. He dicho, ¿no? Inversión en millones, en millones. ¿Quién me puede decir eso? Tengo la sensación de que no están ustedes en aula.
Entonces aprovecharé para Estamos, llamar. dicen, solo que Ana, un adelante. poquito complicado. Estamos Fuerte, en sala, Ana. solamente que es complicado, dicen. No puede ser complicado para ustedes. No puede ser. El por qué es 1200 sí es complicado. Por la experiencia que yo tengo, solo un estudiante me ha respondido en los años que estoy dando economía política, un estudiante solo me ha podido responder. Es complicado la respuesta. Pero la otra pregunta, la primera pregunta es sumamente fácil. Cuando estoy hablando de 1000, ¿no? Inversión 1000, capital constante 800, capital variable 200. En realidad, ¿de qué estoy hablando? Del capital en general, dicen. Claro, del capital invertido, ¿no? Pero digo 1000. En realidad, ¿cuánto es ese 1000? ¿Y qué es ese 1000? Es una cantidad, pero no sabemos Claro, de es qué. una cantidad, ¿no? Es una cantidad. Pero, ¿qué cantidad es? Es una medida de valores, Lice. Es el dinero medida de valor, evidentemente. El dinero es medida de valor en primer lugar. Después es medio de circulación. Después es medio de compra, ¿no? Pero cuando digo 1000, ¿de qué estoy hablando? A ver, les orientaré, después voy a entrar con otras preguntas, ¿ya? Ahí volvemos. La primera pregunta respondemos. Cuando hablo de 1000, estoy hablando de 1000 millones. ¿Por qué estoy hablando de 1000 millones? Además, estoy hablando de qué? De 1000 millones de bolivianos. 1000 millones de bolivianos estoy hablando. ¿Por qué estoy hablando de 1000 millones de bolivianos? Porque aquí he dicho, ¿no? En millones de bolivianos. ¿Entienden? En millones. O sea que para no poner aquí tantos ceros, simplificamos, aquí ponemos 1000 nomás, porque ya hemos dicho que estamos hablando de millones de bolivianos. Y cuando digo 800, estoy diciendo 800 millones. Y cuando digo 200, estoy diciendo 200 millones. Era facilito la respuesta, ¿no ve? Esto han debido leer ustedes Sí, en varias dice, estadísticas. Ya no ponen, se pone siempre la cantidad arriba y abajo otra cantidad, pero se supone que es lo que dice arriba cuando se trata de estadísticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuánto es el Producto Interno Bruto de Bolivia? Es 40.000 millones de bolivianos. Eso, mejor es poner 40 y decir que estamos hablando de miles de millones. Bien, entonces, ¿por qué es 1200 el producto del trabajo, el producto de la producción? Facilito, ¿no? Porque hemos dicho que la tasa de plusvalía es del 100%. Si la tasa de plusvalía es del 100%, eso quiere decir que es el 100% del capital variable. Solo el capital variable crea plusvalía. Las máquinas no crean plusvalía, solo el capital variable. Entonces, el 100% del capital variable es 200. Y entonces el producto vale 1200. ¿Por qué? 1200 millones de bolivianos en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la inversión es 1000 más la ganancia 200, 1200. Entonces entramos aquí. El año cero desde producción simple, ¿no? Que los trabajadores han creado 200 de plusvalía. Eso quiere decir 200 millones de plusvalía.
que se apropian los capitalistas como ganancia empresarial. Esto no es un discurso, ¿no? Sino esto sucede en realidad, la apropiación del trabajo ajeno. A ver, antes de... Volvemos aquí. ¿Esto por qué está en azul? Porque esto es lo importante de esta parte de la explicación. ¿Por qué? El dinero, 1000. Decimos reproducción simple del capital, se invierte la misma cantidad, siempre, 1000. Pero ¿qué ocurre? ¿No? Ocurre que estos 1000, ya hemos dicho, es 100% del patrón, ¿no? 100% del patrón. Podemos suponer incluso lo que dice la economía capitalista, fruto del trabajo del patrón, ¿no? Su sacrificio. Ahí los pobres han derrochado su plata, por eso son pobres, ¿no? Eso dice la economía capitalista. Incluso le podemos aceptar eso en este momento. Estos 1000 es 100% del patrón. Bueno, entramos al primer año de reproducción simple. Primer año de reproducción simple. La historia se repite, ¿no? Se repite. Porque suponemos que los capitalistas consumen 200 millones de su capital inicial e invierten 200 millones de la plusvalía que crearon sus trabajadores. Siguen invirtiendo 1000, pero tiene diferente composición ahora. Por ejemplo, dinero, 1000, sigue siendo 1000. 1000 millones. De esos 1000 millones, 800 millones es del patrón. 200 millones es la plusvalía que han producido los trabajadores. Es decir, el 80% en el año 1 de reproducción simple es de los patrones y el 20% de los trabajadores. En cambio, aquí el 100% era de los patrones. Y así, ¿no? Año 2 de reproducción, lo mismo. Todo se repite porque hemos dicho, estamos en reproducción simple, invertimos la misma cantidad, invertimos con la misma tecnología y con el mismo grado de explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Pero ¿qué cambia? Aquí el capital invertido. De estos 1000 millones de capital invertido de los patrones, 600 son de ellos ahora y 400 de la plusvalía que han creado los trabajadores. Es decir, el 60% es de los patrones, ahora el 40% del capital nuevo, del capital que se ha generado en la empresa, en las empresas. Y entramos al año 3 de reproducción, el año 3. Lo mismo, todo no cambia en la reproducción. Se invierte 1000, se obtiene 1200, se vende en 1200. ¿Por qué? Porque la tasa de plusvalía es del 100%, es decir, el 100% de 200, que es 200. Pero aquí cambia. Aquí, en la reproducción del tercer año, del dinero del capital que antes era 1000, ahora solo es 400. 600 es de la plusvalía de los trabajadores. Es decir, 40% del patrón, 60% producto de la plusvalía del trabajo de los obreros, ¿no? En este año se ha creado 200 y hay 600 millones de plusvalía acumulada.
El año 4, todo se repite, porque estamos en reproducción simple del capital. Incluso se repite la cantidad invertida, 1.000 millones. Pero cambia la composición. Ahora solamente es 200 millones del patrón y 800 del nuevo capital. Es decir, 20% del patrón y 80% del nuevo capital. Y la historia es la misma, ¿no? 1.200 de producción. ¿Por qué? Porque la plusvalía es 200. ¿Y por qué la plusvalía es 200? Porque estamos hablando del 100% del grado de explotación. Si el grado de explotación fuera 50%, entonces sería 1.100, porque la plusvalía sería solamente 100. Pero estamos hablando del 100%, que es 200. El quinto año de la reproducción simple. Igual, quinto año no cambia nada, seguimos invirtiendo 1.000 millones, los patrones siguen invirtiendo 1.000 millones, ¿no? Distribuyendo en la misma proporción, misma tecnología, 800 en capital constante, 200 en capital variable, total 1.000. Pero ahora ocurre el siguiente fenómeno. Del patrón no queda nada. De los patrones, en este quinto año de producción, es el 100% de los trabajadores, ¿no? El 100%. Decimos, ahora el capital invertido es producto del sacrificio de los trabajadores. Del capital inicial de los capitalistas no queda nada. Nos preguntamos, entonces, ahora, ¿de quién es la empresa? ¿No? Y nos podemos responder, ¿no? Según el derecho capitalista, sigue siendo del patrón, porque gracias al patrón incluso los trabajadores han comido, ¿no? Así dice el derecho capitalista, ¿no? Pero el derecho socialista dice, no, señores, ¿no? Aquí demostramos que en 5 años de reproducción simple, ¿no?, el nuevo capital que se ha ido produciendo de la plusvalía de los trabajadores ha desplazado completamente al capital inicial del patrón. Por tanto, ahora la empresa ya no pertenece a los patrones, debe pertenecer a los trabajadores. Ese es el derecho socialista. Y vean ustedes qué diferentes son los derechos según la concepción que se tenga. Pero esta es una demostración científica, ¿no? Nada, absolutamente nada crea valor si no es el trabajo, el trabajo. Y vamos a estudiar la reproducción ampliada del capital. Vean ustedes, esta es una empresa que no está todavía automatizada totalmente, ¿no? Aquí los trabajadores están trabajando de manera muy concentrada. Es decir, las empresas modernas exigen mucha concentración a los trabajadores. Entonces, reproducción ampliada. ¿Cuándo es la reproducción ampliada del capital? ¿No? Cuando la inversión va creciendo, ¿no? Ya no es como la reproducción simple, que se mantiene la cantidad invertida, sino cada vez se invierte más. ¿De qué se invierte más? Pues de la plusvalía, ¿no? Ahora, la plusvalía es reinvertida, ¿no?, en el capital que se va reproduciendo, ¿no? En el año cero prácticamente se mantiene como la reproducción simple del capital. Pero aquí decimos, de la plusvalía de 200, 100 va para el consumo del patrón y 100 para la reinversión, ¿no? Ya no se lo come el patrón como se lo producía en la reproducción simple, su capital 200, sino ahora se distribuye
mitad para el patrón, para su consumo, mitad para las nuevas de inversión. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿No? Esto es bien importante. Ese nuevo capital que es 100, ¿no?, mantiene, hemos dicho, la tecnología. Es decir, la proporción entre capital constante y capital variable. Es decir, entre medios de producción y fuerza de trabajo. Mantiene la proporción, 80-20. ¿No? Esa proporción entra aquí, ¿no? Inversión 1100. Se compran mercancías por valor de 1100, pero en capital constante 880 bolivianos, en capital variable 220, más esto que hemos dicho, ¿no? Esto va a hacer crecer el capital. Entonces, hemos dicho, se mantiene la tecnología, se mantiene el grado de explotación. Por tanto, ¿cuánto es la plusvalía? La plusvalía es 220, ¿no? A 1100 sumamos 220, nos sale 1300, ¿no? Fíjense ustedes, el capital va creciendo ahora, ¿no? Ya no es como antes, se reproduce como el capital simple con la misma dimensión. No, ahora va creciendo. Y cada vez va a crecer más porque se va a invertir cada vez más plusvalía. Y vamos a llegar a ver, ¿no?, después, ¿por qué se produce esto? Vamos a ver que en donde vayan ustedes, siempre hay este problema. Sea Estados Unidos, sea Europa, sea China, ¿no?, siempre. Por justamente la reproducción ampliada del capital, ¿no?, que vamos a ver en la Ley General de Acumulación Capitalista. Esta es la historia que vivimos, ¿no? Este todavía es más lacerante, ¿no? Esta tarde dieron una noticia en televisión española de que unos inmigrantes que vivían en un edificio, en España se puede ingresar a edificios y vivir ahí, ¿no? Sufrió un accidente, se quemó el edificio, ¿no? Pero eso es lo que pasa, miren, ¿por qué tanta gente, ¿no? O esto que hemos vivido, ¿no? Estos se han ido de Centroamérica a Estados Unidos, así en masa. Unos lograron entrar, otros se quedaron en México, otros retornaron. Pero este es el fenómeno nuevo que estamos viviendo. ¿Por qué? Justamente, eso lo vamos a demostrar por la Ley General de Acumulación Capitalista. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, no hay preguntas porque han entendido todo. Y el docente feliz. Hay preguntas, Licen. A ver, Ana, adelante. Licen, hablaba usted de un fenómeno que cambiaba en el 5º año. ¿Puede cambiar más antes o después o es siempre en el 5º año? Una excelente pregunta, ¿no? Puede cambiar, evidentemente. Puede ser en menos tiempo o puede ser en más tiempo, ¿no? ¿Cuándo sería en menos tiempo, ¿no? Cuando el grado de explotación pudiera ser mayor, ¿no? Y los trabajadores producen más plusvalía, ¿no? Más plusvalía, entonces, al producir más plusvalía, entonces el tiempo de reproducción se acorta, o al revés, ¿no? Si se produce menos plusvalía, entonces hay menos, el tiempo de reproducción se alarga, ¿no? En vez de ser 200 cuando es 5 años, ¿no? 200 hace que la reproducción simple del capital reemplace el capital nuevo en 5 años, ¿no? Pero si es 100, ¿no?,
Si es 100, entonces vamos a necesitar 10 años para que el capital nuevo desplace al capital antiguo, al capital del patrón, ¿no? Y al revés, si, si se invierte más plusvalía, entonces el tiempo de reproducción que va a desplazar el capital nuevo al capital viejo se acorta, ¿no? En ese caso depende del grado de explotación de la fuerza de trabajo. Muy buena pregunta, Ana. Eso se los puedo hacer así en esquemitas, se los puedo hacer si es necesario. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Así de una pregunta inteligente como de Ana. Nelson, tú que eres el hombre de la película. Nelson, ¿tú trabajas en alguna radio? Sí, Lice, trabajo en Tengo la la radio. sensación de que trabajas porque tienes la voz de un locutor. Qué bien. El problema es de que yo sufro un poco del oído y prefiero siempre que me manden chat escritos. Es por eso te pedí que sea escrito. Pero tienes muy buena voz de locutor siempre. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o yo les pregunto? Bueno, parece... jóvenes, la próxima semana van a dar examen de investigación ustedes, ¿ya? La próxima semana empezamos la clase. En la media hora que tengamos, voy a pasar el tema que corresponde. Voy a terminar esto de acumulación del capital. Y en la segunda media hora van a dar examen de investigación, ¿ya? Ustedes me dirán, pero licenciado, no nos sorprenda con eso, ¿no? Nosotros no hemos esperado, les he avisado siempre. Primer parcial no importa, pero para el segundo parcial se van a examinar de su trabajo de investigación, ¿no? Ahora, cuidado que me digan, pero tenemos que estudiar, ¿no? No tienen que estudiar nada. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho el trabajo. Si han hecho, ¿qué tienen que estudiar? ¿No? Otra cosa es que no han hecho el trabajo. En ese caso tienen que estudiar, ¿no? Eso. Pero vamos a suponer que ustedes han hecho el trabajo y es un trámite, una formalidad, el examen que vamos a dar el próximo jueves. Ahora, dos cositas. El examen va a ser escrito. Como si fuera un examen que hemos dado siempre, ¿no? En aula. Les doy preguntas, escriben. Ese es uno. Dos, las preguntas van a ser generales, ya, generales. Y las respuestas tienen que ser concretas, no generales también. Si me responden generales, mal. ¿Cómo de generales, me dirán ustedes? Voy a preguntar, por ejemplo, explique el título de su trabajo de investigación. ¿Qué me tienen que responder? El título que han hecho ustedes. Esa es respuesta concreta, ¿no? Cuidado que me estén respondiendo, el título es así, según la teoría es así, según esa teoría. No, no quiero eso. Ustedes han debido estudiar, ya tienen 3 años de metodología de la investigación, pero no quiero esas respuestas. Eso es para metodología de la investigación. Para mí, de su trabajo de investigación. Veo que, porque cuando califique voy a agarrar el examen que den ustedes más el trabajo que me han presentado, voy a comparar. Si responden de su trabajo, bien. Si no responden de su trabajo, mal. ¿Listo? El próximo jueves vamos a dar examen. Y después vamos a pensar para terminar la gestión ya. Vamos a cesar. Porque para terminar me faltarían 2 temas para terminar el programa. ¿Listo, jóvenes? Entonces les llamaré lista y nos vamos a tomar tecito. Ángela, Miguel Ángel, perdón, Anguela, Miguel Ángel.
Arce Gilca. En Arce sala, Gilca. listen. Adelante. Gilca. Presente, listen. Arce, muy bien. Claro que sí. Asistencia. Basiga José. Castro Ana. Presente en sala, licen. Muy bien, Ana. Copali Joel. Condori Miguel. Corpa Dayana. Presente, dicen. Muy bien, Dayana. Condori Adam. Condori Cristian. Presente, Lisa, aquí, presente. Muy Buenas bien, tardes. Cristian. Un gustazo, Coraide. Lisa. Está bien, Cristian. Franco Elías. Presente, listen. Muy bien, Elías. Condori Zosa. Condori Zosemari. No está Zosemari. Choque Octavio. Delgado Limber. Presente, listen. Muy bien, Limber. Fernández Michel. Fernández Rodrigo. Inca Presente, Ivonne. listen. Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Presente, listen. Acá. Está bien, Rodrigo. Inca Ivonne. Machaca Jessica. Mamani Presente, Nelson. licenciado. Muy bien. El Nelson está. Presente, Jessica Lice. también. Jessica también. Mamani Dania. Presente, dice. Muy bien, Dania. Muruchi Winnie. Presente, listen. Muy bien, Winnie. Medina Alanis. Presente, dicen. Muy bien, Alanis. Martínez Gustavo. Gustavo. Presente. Muy bien. Presente. Está bien. Quinaya Kevin. Pérez Juan Carlos. Zayos Zosa. Zosa también siempre viene, pero hoy ha faltado. Michel Maya. Linares Juan. Pérez Juan Carlos. Montaño Emerín. Muy bien, jóvenes, señoritas. Yo me despido porque tengo que tomar examen en este momento. Chao, nos vemos. Lice, Chao, lice. jóvenes, no se van a enojar conmigo. Chao, chao, chao. Chao, Hasta luego, señoritas. Luisa. Chao, 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 chao. Gilca, Daime.